Thank you very much, Giovanni, and thank you very much, everyone. It's a great privilege and honor to be with you today. I'm sorry that I must address you in English, but my Spanish is just not up to speaking in Spanish. So I'm very grateful to the translator for his assistance in the translation. Sí, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de poder estar con ustedes. Lamento tener que comunicarme con ustedes en inglés. Sin embargo, mi nivel de español es bastante bajo, pero agradezco poder tener a un intérprete para poder comunicarme con ustedes el día de hoy. Thank you. So I hope that you can see my presentation now. Ok, espero que ya puedan ver ahora mi presentación. Thank you very much. So I'm going, sorry, once that too quickly. I'm going to be speaking about environmental risks and opportunities facing the mining industry. Let me get straight into it. There's some legal stuff. I won't read that. I move straight. Carry on. Sorry. Sí, voy a hablarles entonces con respecto a lo que son oportunidades y de mejora y riesgos que enfrenta la industria minera. Acá tenemos unos cuantos detalles legales. Vamos a pasarlos, vamos a ir directamente a esto. Thank you. So I think the challenge, a key challenge facing the mining industry is that society simply doesn't trust us. We make too many, and I can use the euphemism, mistakes too often. And these are in the public eye and result in the industry having and sadly earning a poor reputation. No, el verdadero reto que tiene la industria en este caso es que la sociedad no confía en nosotros. Usando un eufemismo, cometemos muchos errores muy a menudo y esto nos pone en el ojo público. ¿No? Y tenemos en este caso un problema con respecto a nuestra reputación con la sociedad. So the industry is seen to be dangerous. There's a photograph from an incident that took place not too long ago in China, but sadly, the industry has a poor record in safety. We are much better than we used to. We've improved tremendously in recent years, but for as long as people die at mining sites, the industry will suffer reputationally, and no one wants to work in an industry where there is a risk of dying. En este caso, pues no tenemos tenemos una reputación de ser una industria peligrosa, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, imágenes de incidentes que ocurrieron recientemente en China. Tenemos lamentablemente un récord muy bajo en cuanto a lo que es la seguridad. Esto ha mejorado recientemente durante los últimos años, pero mientras sigan habiendo accidentes y muertes en los sitios mineros, en los campamentos mineros, ¿no? Esta reputación sufre y la gente no quiere trabajar en un sitio en donde exista el riesgo de muerte. So I think that one of the worst examples that we've seen in recent years took place in Brumadinho in Brazil, where a tailings facility failed and 250 people were killed. It's an awful, terrible tragedy. And I'd like to show a video which you may well be familiar with, but I think it illustrates it illustrates what happened very, very clearly. And this is a video that's readily available on YouTube. And so many thousands, if not millions of people have watched it. The translator, Elias, will show it because he's much more technically adept than I am. So Elias, over to you if you
translate and then play the video. Thank you. Yes, of course. Y voy a mostrarles en este caso un video que es uno de los peores ejemplos que ha pasado recientemente en Armadiño, donde fallaron las medidas de seguridad y más de 250 personas fallecieron. Es una tragedia en la que está incluso disponible ya, está disponible en YouTube y es un video que ilustra gráficamente los puntos que estoy mostrando. No, es un video, como les digo, se encuentra disponible en redes, se encuentra disponible en YouTube, por lo tanto, miles de personas han visto este video ya. Olha ali toda a parte, você vê novamente o vídeo, o estouro da barragem lá em cima, o terreno todo cedendo e se movendo, e a lama já vai transbordando pela mata e vai indo em direção. So a lot of the staff were in the canteen in this area having lunch when this happened. El personal se encontraba en ese momento en la cafetería, almorzando, comiendo, cuando esto sucedió. Você vê aí, foram cedidas, claro, pelas autoridades que estão investigando o desastre. Você vê aí esse braço, que parece ser um braço de um guindaste, que nós vimos na imagem anterior há pouco, na parte esquerda do vídeo, agora por outro ângulo. À medida em que a lama chega, você vê que há na parte direita pessoas trabalhando em carros, tentando sair desesperadas, claro, porque estão vendo a lama. Eu vou pedir até para repetir novamente. So thank you very much. There was a warning at the beginning, and I'm sorry, I should have repeated that people could be distressed by it. So I apologize for the distressing video, but this happened to some of our colleagues a couple of years ago. Sí, lamento no haberlo mencionado, pero había una alerta al inicio del video con respecto a que las imágenes podían ser perturbadoras. Lamento no haberlo indicado antes, pero esto es algo real, es algo que pasó a colegas nuestros hace algunos años. The next video is a promotional video from a premier jewelry chain. So it's a very different thing to watch. So if you could play it, please, Elias. Please listen. I'd ask everyone to listen to the assumptions that are being made in this video. No, el siguiente video es con respecto a un video promocional sobre una cadena premium de joyería. Es un video bastante diferente. Vamos a poner el video en este momento. Quiero de que escuchen las asunciones que se toman durante este video. Creemos que la creación más preciosa del mundo es realmente el planeta en sí mismo y es nuestro deber preservar su pureza e integridad para la siguiente generación, la familia Schoffel de Chopard. In today's world, nobody can remain indifferent to the big questions and challenges of the earth and humanity. En este mundo nadie puede ser indiferente a las grandes preguntas sobre el mundo y la humanidad. We are all responsible and should contribute to the best of our ability. Todos somos responsables y debemos contribuir a lo mejor de nuestra capacidad y habilidad. Chopard, a family maison born more than 150 years ago, has assumed Chopard, una familia de artesanos nacida hace más de 100 años, ha asumido una responsabilidad. This responsibility as part of its own identity, values and tradition.
como parte de su propia identidad, de sus valores y de su tradición. Only a family could so deeply sense the vital need to pass on its quintessential nature. Solamente una familia podría sentir esta urgencia, esta necesidad de pasar estos valores dentro de su esencia, esencia. Chopin always remembers its origins in Swiss craftsmanship, where individuals convert their talent into art. Chopin siempre recuerda su inicio, sus orígenes dentro de los artesanos suizos que convertían todos estos materiales en arte. Maison has remained true to these roots, firmly focused on human beings and their work. ¿No? Se ha mantenido enfocado en esa transición de seres humanos y su trabajo. Passing on this expertise to new generations, along with our resolutely people-oriented approach, combine in driving our worldwide success. ¿No? Tratando de pasar todo este conocimiento a nuevas generaciones con un enfoque orientado a las personas y a tener un éxito de corte mundial. Likewise, we are proud to see our employee fidelity rate rising every year. Y asimismo nos complace poder ver que el nivel de fidelidad de los empleados se incrementa cada año. Our values compel us to maintain an ecological attitude, not only in our buildings, but also by cultivating especially close ties with our artisans and our employees, as well. Y esto nos lleva a tener unos estándares ecológicos bastante altos, no solamente dentro de nuestras instalaciones, sino también trabajando con todos nuestros artesanos, manteniendo estándares ecoamigables bastante altos. Well as by promoting our sustainable guidelines. Así como también manteniendo guías autosostenibles. As part of its journey to sustainable luxury, and as a responsible Jewelry Council certified member, Chopin. Como parte de este desarrollo autosostenible y como integrantes de esta línea de joyería internacional. Works with partners that trace the origins of raw materials throughout the entire supply chain. Trabajamos con partners, con equipos de trabajo que lo que hacen es hacer el rastreo de los materiales puros a su origen. The journey to sustainable luxury is Chopin's commitment to a multi-year program to improve. El compromiso de Chopin con una joyería de lujo autosostenible es parte de un largo compromiso. The environment and the lives of those at the very beginning of the supply chain who are. Es un largo compromiso con el medio ambiente y con aquellos que se encuentran al inicio de la cadena de suministros. So often forgotten. The journey started in 2013. Que tan a menudo son olvidados. Este viaje empezó en el año 2013. Supporting artisanal mines through a strong partnership with the Alliance for Responsible Mining. Empezando una alianza con pequeñas minas para poder empoderar y dar lo que es alianzas para una minería responsable. Chopin's latest commitment is to use 100% responsibly sourced gold in all jewelry and watches from. El siguiente compromiso de Chopin es poder utilizar oro ecológicamente responsable desde sus fuentes en todo lo que son sus joyerías y relojes. July 2018, the first in the industry to make such a huge and tangible commitment. Y somos los primeros desde el año 2018 en tomar este compromiso tan real y tangible. Andrew, we're to the 2-minute 13:06 mark. That's perfect. Thank you very much. So, I'll go back to my my presentation. The assumption in that video from the
Chopard, the jewelry company, is that a gold that is produced by artisanal miners is the best gold. It is produced safely and responsibly. Now that's probably the opposite assumption that those of us in the large scale mining industry would have. No, vuelta a la presentación, vemos que una de las asunciones que se toma en este video es que Chopard dice de que el oro de los mineros artesanales es el oro más responsable, obtenido de mejor calidad y de manera más segura, ¿no? Que es una asunción que va en contra de lo que nosotros que nos encontramos dentro de la minería industrial no podríamos tener. So I think this is part of the challenge that we have, is that the perception of the industry is that it's dangerous, it's has negative impacts on the environment, and it's bad for communities. We impact communities negatively too. So what do we do about it? How do we address this image, this legacy that the industry has? No, en este caso vemos que tenemos una percepción de que es una industria peligrosa, de que tenemos un impacto negativo en las comunidades. No, esa es la imagen que se tiene y la pregunta es, ¿qué hacemos con respecto a esto? ¿Qué hacemos con respecto a esa reputación? ¿Qué hacemos con respecto al legado que tenemos nosotros como parte de la industria? So I'm going to be looking at 6 particular environmental risks that we face, as well as the opportunities that are associated with them, and then look at what Gold Fields has prioritized in terms of not only environment but also social and governance. Sí, así que voy a ver 6 riesgos que son comunes dentro de la industria, ¿no? Voy a ver también las oportunidades relacionadas con estos riesgos y también mostrarle cómo es que Goldfield ha mejorado esto, no solamente en cuanto a los riesgos, sino también en lo que es el lado social y el gobierno. So firstly, if we look at climate change, I think that the risks are clear to us. We hear about them all the time, and the climate change is frequently identified as being the most critical, the most important challenge facing not only the mining industry, but the entire world. It's a global challenge. No, el primero es el cambio climático. Creo que tenemos bastante claros, conocemos los riesgos que implica el cambio climático. Y es uno de los riesgos más críticos y no solamente que lo enfrenta la industria de la minería, sino es un reto que se está enfrentando a nivel global. So the photograph at the top shows landslides that took place in Peru when there was a few years ago very unusual and a lot more rain than normal, which led to flooding and in this case landslides. So that's a risk amongst many other risks that the industry and the societies in which we operate face. No, en la fotografía de la parte superior podemos ver lo que sería una avalancha, un huaico que sucedió en Perú hace unos años. Es uno de los riesgos que enfrentamos en base a este cambio climático. Hay una mayor cantidad de lluvias. Esta mayor cantidad de lluvias provoca inundaciones y esto lleva a estas avalanchas, ¿no? Son algunos de los riesgos que vamos a estar enfrentando de manera más continua, más a menudo. But climate change offers us opportunities as well. So Goldfields at our operations in Western Australia has last year installed some very large renewable energy plants that are harnessing the energy of the sun and of the wind to generate a substantial proportion of our electricity requirements at 2 of our mines in Australia.
No, pero el cambio climático también nos ofrece oportunidades en Goldfields, en nuestras operaciones en Australia del Oeste. Ha instalado lo que son plots de energía que se puede obtener tanto a través del sol o a través del viento y que nos ha permitido generar suficiente electricidad para dos de nuestras minas que se encuentran en Australia. And the of course the renewable energy plants require minerals, metals. We require a huge amount of copper to transport the electricity that is required. So the switch to renewable energy that's taking place at the moment across the world provides opportunities to the mining industry in particularly for metals like copper and lithium and other essential metals. No, ahora, en este caso, por supuesto, ¿no? Pasar a plantas de energía renovable requiere de bastantes minerales, bastantes metales, como por ejemplo el cobre, para poder hacer el transporte de la energía eléctrica. Este cambio a plantas de energía renovable que se está dando a través de todo el mundo provee de oportunidades para la industria minera, sobre todo por la necesidad de minerales esenciales como el cobre, el litio, entre otros. So by adopting renewable energies, by improving the energy efficiency of our operations, by providing the essential minerals that are required for the energy transition, we can demonstrate quite visibly that we are contributing to the solution and not just exacerbating it. This also can help us to attract people who want to be part of the solution and who want to be part of or want to work for leading companies that seek to tackle the challenge and make a positive contribution to it. No, adoptando entonces, ¿no? Estas mejoras también para lo que es el transporte de la energía, para lo que es la eficiencia de la energía en nuestras instalaciones, ¿no? Nos convertimos en este caso de manera clara en parte de la solución y no somos algo que exacerba el problema. Y de esta forma también se puede atraer a personas que quieren ser parte de la solución y que quieren trabajar en empresas líderes buscando estas soluciones. If I move on to water, I think this is a challenge that is very well understood in Peru and in a country where I live in South Africa, which is a very dry country. It's made even more complicated and more difficult by climate change. No, pasamos entonces al agua, que es un problema bastante bien entendido en Perú y también en Sudáfrica, en donde yo me encuentro, un país bastante seco, ¿no? Y es uno de estos retos más complicados, más difíciles de enfrentar. But we have opportunities as well because, well, not only are there advantages and opportunities in reducing our costs through using water more efficiently, but we have opportunities to work with our communities to adopt a catchment approach, to adopt a stewardship approach rather than merely managing the water that we require, and to build stronger links with our communities, with other industries, and also with our regulators. No, pero no solamente son problemas, también son las oportunidades, ¿no? También con respecto a lo que es poder utilizar de manera más eficiente el agua que requerimos para nuestras operaciones y poder
adoptar ¿no? un acercamiento, un enfoque más estricto ¿no? Con respecto a lo que es el uso del agua que requerimos y de esta forma también poder generar vínculos más fuertes con las sociedades, con las comunidades con las que nos relacionamos, también también con otras industrias con respecto a cómo manejamos el agua que utilizamos. So in our interactions with investors and other stakeholders, they have made it very clear that they think that after climate change, water is the next big issue. It's already a big issue, but it's going to only grow in importance for the mining industry. No, ahora, es claro que en reuniones con nuestros inversionistas y con los que comparten acciones en la empresa, que dentro de lo que es el cambio climático es el agua, el problema del agua, el que va a ser el siguiente gran problema, es ya un gran problema y es algo que va a crecer en importancia en los años a venir. Another critical issue facing the industry, and in the view of some commentators, is perhaps even more important than climate change and water, is biodiversity. Obviously, all of these issues are linked. There's a very, very well-known conservationist, certainly in South Africa and in the English-speaking world, is David Attenborough, who's produced many documentaries for the British Broadcasting Corporation, who said recently, to restore stability to our planet, we must restore its biodiversity. No, uno de los comentaristas más importantes de biodiversidad, no, dicen que la biodiversidad es más importante incluso que lo que sería el cambio de clima y el agua, sin embargo, sabemos que está todo relacionado. Ahora, uno de los conservacionistas más importantes en Sudáfrica y en el mundo de habla inglés en general es David Attenborough. Él ha realizado varios documentales para la BBC, ¿no? Y él ha dicho recientemente que para poder restablecer la estabilidad a nuestro planeta se debe restablecer su biodiversidad. Biodiversity is an issue at some mines much more than it is at others. But in biodiversity rich areas, we have a real opportunity to contribute to knowledge. For example, it has been said that the map of new of where new species have been found in Australia is pretty much the same as the map of new mines in Australia. That's not because the mines are impacting the biodiversity, but through the research that the mining industry does in Australia and elsewhere has shown up many new species and has contributed a huge amount to the knowledge that we have of many species in where mines are found. Uno de los aportes que se pueden realizar en este caso, ¿no? Es que algunos lugares son más ricos en biodiversidad que otros. Y el principal aporte que se puede hacer en estos casos, en este tipo de áreas, es lo que es el conocimiento. Por ejemplo, en el caso de Australia, el ratio con el que se encuentran nuevas especies es bastante similar al ratio con el que se instalan, se abren nuevas minas en Australia. Ahora, si bien esto no es una consecuencia directa, no es que se esté impactando esta biodiversidad, sino que al momento de realizar esto, ¿no? Se contribuye con este conocimiento, permitiendo el hallazgo de estas nuevas especies. So, of course, the mining industry does a lot of rehabilitation. After we have finished mining, we have to rehabilitate the area. And that provides us with a significant opportunity to enhance the biodiversity of the area and to change
the image I think that we have in many places of removing biodiversity. So it's an opportunity to not only replace, but to restore and improve biodiversity. No, ahora, con respecto también a lo que es la rehabilitación, ¿no? Y cuando terminamos de la minería en un lugar, tenemos que proceder a hacer su rehabilitación. Y esa también es una oportunidad para contribuir con la biodiversidad del área y también ayudar a revertir esa imagen negativa que tenemos en muchos lugares de que solamente nos encargamos de retirar o de destruir esta biodiversidad. Al momento de hacer la rehabilitación es una oportunidad no solamente para reemplazar, sino para restaurar e incluso mejorar esa biodiversidad. And moving on to mine closure, I think often the industry has a reputation for leaving scars behind, such as the one in the top photograph, and not a well rehabilitated, that's very early rehabilitation in the bottom photograph of one of our mines in Ghana. It's at a former tailings facility in Ghana. No, ahora pasemos al otro que es lo que es el cierre de la mina, ¿no? En este caso también, ¿no? Tenemos una reputación de dejar cicatrices, marcas muy grandes como las que podemos ver en la primera fotografía, pero también hay la oportunidad de poder realizar cierres como el que vemos en la fotografía inferior, que es de una de nuestras operaciones que era antes de Telling, que se encuentra en Ghana. So I think too often in the past, the industry has started planning for mine closure when it's imminent. But if instead, increasingly, mining companies, including goldfields, are planning for closure right from the outset. So when we plan to start a mine, we plan all the way through to the end to how we're going to close it. If we take an integrated approach like that, it improves, it reduces costs, because it means that we mine with closure in mind, we operate with closure in mind, and of course it also improves our relationships with regulators and the communities who live nearby. No, ahora, normalmente cuando una operación minera comienza a planificar el cierre cuando este ya es inminente. Últimamente, de manera incremental, las compañías mineras, incluyendo Goldfields, piensan en este cierre desde el inicio, desde que se está haciendo el plan de inicio, mientras está hasta el final, mientras se está haciendo la operación. Este enfoque integral de cierre también significa que se puede reducir costos, ¿no? Y también ayuda esto a que se pueda mejorar durante la operación lo que son las relaciones, tanto con los reguladores como con la sociedad. And of course, how we leave a mine behind, or what we leave behind, is how we will be remembered, not only by our neighbors, but of course, in today's world of instant communications via the internet, social media, whatever we do today is known instantly across the world. So a multinational mining company such as Goldfields, if we want to start a new mine, and we're building a new mine in Chile at the moment, the government of Chile will know something about Goldfields from how we operate elsewhere, as will the communities around that new mine. So it's not only our local reputation that is at stake, but our international reputation too.
No, ¿cómo dejamos una mina cuando nos retiramos? No, es algo que ahora no solamente impacta o importa solamente a nuestros vecinos del lugar, sino que en esta actualidad, en este mundo actual, tanta facilidad informática, del Internet, de las redes sociales, podemos encontrar de que es sencillo de que este impacto sea a nivel mundial. Una compañía minera internacional como Goldfields, que quiere iniciar, que estamos iniciando un proyecto minero, una nueva mina en Chile, el gobierno puede saber rápidamente cómo sobre Goldfields, bastante información sobre cómo se trabaja, y no solamente el gobierno, sino también todo el área local y las comunidades. Other areas, I think there's fewer opportunities, but they're critically important that we manage them well. Our communities don't want to hear us. They certainly don't want dust and other fallout from our operations. And if we don't manage these carefully, it can very quickly lead to a breakdown of relationship with communities. No, en el caso de de lo que es el aire, lo que es el ruido, hay pocas oportunidades, pero me parece que son de importancia crítica. Las comunidades que se encuentran cerca de nosotros no quieren oírnos, no quieren polvo o otros residuos que sean emanados de nuestras operaciones. Y esto es algo que tiene que ser manejado de manera muy cuidadosa y muy rápida para poder evitar de que haya un quiebre en nuestra relación con la comunidad. And the last topic I want to mention is toxic chemicals, because one of the side effects of mining, of course, is that we can not only liberate the metals that we want to mine, gold, copper, etc., but we liberate other elements as well. And there's a growing global focus on various elements at the moment. So a few years ago, the Minamata Convention on Mercury was signed, and the mining industry, not only artisanal mining, but also the large-scale mining industry, has come into focus because of mercury emissions to air and to water from mining operations. No, el último que tenemos es con respecto a lo que son los químicos tóxicos, ¿no? Y en este caso, no, bueno, como parte de la industria, es uno de los efectos secundarios nosotros tratamos ¿no? Para obtener los minerales que estamos tratando de obtener, ¿no? Sea oro, sea cobre, ¿no? Procedemos a hacer la liberación de otros elementos. Y hay un enfoque global con respecto a esos elementos. ¿No? Se firmó esta convención sobre mercurio en mercados que afecta tanto a lo que es la minería artesanal como a la minería industrial. ¿No? Tenemos de que hay estas emisiones que se realizan de mercurio tanto en agua, en aire, ¿no? Es como parte de estos efectos. So these chemicals, because of their toxicity and history, tend to evoke a very emotional response. So it's critically important that as a mining industry, we have a very good baseline data so that we can demonstrate that impacts have not come from us, and to demonstrate that we are managing these chemicals very responsibly. For example, at the mine that we're building in Chile, we are using dry stack tailings so that there's almost no water being used in the tailings, thus it prevent or substantially reducing not only our water use,
but also ensuring that there's no leaching or runoff from our tailings facility as a No, result of the approach taken. Sorry, please go ahead. no, en este caso, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que hay cosas críticas que se pueden realizar para poder, y esto hace que haya una respuesta bastante emocional por parte de las personas sobre este tema en particular. Es importante que tengamos database, ¿no? De manera oportuna, de manera rápida, para poder demostrar que si hay un impacto no está siendo generado por nosotros y de que también de que se están haciendo mayores cosas para poder evitar este tipo de contaminación. Por ejemplo, en la mina que estamos trabajando ahora en Chile, no se está tratando de que la represa sea de tipo seco. De esta manera evitamos, no solamente no tiene agua, es mucho menor el consumo de agua, se está reduciendo este consumo de agua y también se evita de que haya derrames o que haya el efecto de leaching de estos químicos. So those are, I think, 6 key challenges that we face as an industry, and I think, well, I hope that I've showed that there are opportunities for us there, not only to protect our reputation, but also to demonstrate that we are responsible operators and to find opportunities for cost saving, for improved planning, and strategically addressing challenges that, if we don't deal with them now, will come back to face us in the future. No, tenemos entonces de que hay 6 retos claves dentro de la industria, pero también estos presentan sus propias oportunidades, no solamente de proteger nuestra reputación, sino también de demostrar de que somos compañías responsables. También esto ayuda en lo que es la reducción de costos y en mejorar el planeamiento. ¿No? Tenemos que manejar estos retos de manera estratégica ahora, ya que si no, estos retos pueden venir nuevamente en el futuro a enfrentarnos. So over the last 18 months to 2 years, Goldfields has been reviewing not only our environmental priorities, but our social and governance priorities as well, under the broad and integrated heading of ESG, environment, social, and governance. And we've identified 11 priorities, of which 6 will have our focus in the coming 10 years and more, as we seek to integrate ESG more thoroughly, more deeply into our operations, and positively impact and deliver value to all our stakeholders. En los últimos 18 a 2 años, Goldfield ha tenido estas prioridades, tanto a nivel ambiental como de gobierno, a través del el enfoque del ESG, que es tanto de lo que es medio ambiente con gobierno, y se ha identificado a través de esta metodología 11 prioridades, de las cuales 6 tienen un foco a los siguientes 10 años o más, en los que se busca integrar este ESG de una manera más profunda a lo que son las operaciones mineras que se vayan realizando durante este tiempo. So those 6 impact priorities are, firstly, health, safety, well-being, and environment, because we seek to ensure that people go home healthy and safely, and that we protect their well-being and the environment. No, el primero de estos 6 puntos claves, ¿no? Tenemos que es lo que es salud, seguridad, bienestar y medio ambiente.
ya que buscamos que las personas que trabajan con nosotros se vayan a casa sanos, se vayan a casa seguros, ¿no? Tratar de proteger su bienestar y también de proteger el medio ambiente. Secondly, we seek to build the diversity of our company because it has been shown clearly that diverse companies are more innovative, they're more resilient, and they're simply better places to work. And the mining industry has historically not been a diverse industry, so we have a lot of catching up to do. But we are committed to building a diverse workforce across all of our operations. Lo siguiente es con respecto a poder mejorar lo que es la diversidad de la compañía, ¿no? Ya que los estudios muestran de que una compañía más diversa es una compañía, las compañías más diversas son más innovativas, son más resilientes, son mejores lugares también para trabajar. Tenemos de que históricamente la industria minera no es una industria que haya sido muy diversa. Así que lo que estamos buscando ahora es poder actualizarnos, ¿no? Poder ponernos al día con esto, ¿no? Y poder construir una empresa más diversa, poder que se muestre en los equipos de trabajo a través de nuestras operaciones. Thirdly, we seek to build or create greater value for our stakeholders through greater local employment, both for our company and in other neighboring companies and operations, and to procure more goods and services from our host communities. ¿No? También también queremos lo que es el valor de creación, ¿no? El siguiente punto clave es el valor de creación para las partes interesadas. En este caso, poder ver lo que es la creación de oportunidades de trabajo con estas comunidades que se encuentran cerca de nosotros, ¿no? Poder ver la creación de servicios, la utilización de servicios que se encuentran de esas comunidades que son parte de estas partes interesadas que se encuentran cerca de nosotros. Fourthly, we seek to completely reduce our carbon emissions. The global target is net zero by 2050, and we seek to contribute to that target by continuing what we've done, which I described earlier, with the goal of net zero. No, en este caso, el cuarto punto es el poder reducir completamente lo que son nuestras emisiones de carbono. La meta global es de un cero para el año 2050 y nosotros queremos continuar, ¿no? Apoyando, contribuyendo a esto, ¿no? Con lo que hemos ya venido haciendo, como por ejemplo lo que eran los trabajos de oro que teníamos en Mitzilda. And fifthly and sixthly, to be responsible stewards of water and to manage our tailings safely. We're going to be announcing ambitious goals and targets by the end of the year, during the second half of 2021, in each of these 6 areas, in which we seek to set out more specifically what we plan to do to demonstrate our credentials as a responsible mining company and a company that people want to work for and partner with. No, y los últimos dos, ¿no? Con lo que es con respecto a el manejo de relaves, lo que es el agua, queremos ser
queremos ser responsables con respecto a lo que es el uso y la disposición de lo que es agua y los claves. Durante la segunda mitad de este año, el 2021, vamos a mostrar metas y puntos específicos que vamos a buscar para poder convertirnos, ¿no? Cómo poder volvernos esta compañía minera más responsable, ¿no? Y esa compañía minera en la cual las personas quieran trabajar. So I think I've probably talked too much. I want to thank you very much for your attention. I want to thank Elias for his translation. And if there's still some time left, I'd be very happy to answer any questions. Thank you very much. Muchas gracias. Sí, no, en ese caso veo de que tenemos, bueno, me pasa que he hablado mucho, quiero agradecerles por la atención prestada. No sé si hay tiempo todavía para tomar alguna pregunta que tengan. Muchas gracias. Thank you, Andrew, for your presentation. Muchas gracias, Andrew, por tu presentación. Efectivamente, tenemos dos preguntas que voy a enunciar en unos momentos. Elías, por favor, ¿me puedes comentar esto? Yes, thank you, Andrew. Effectively, we have two questions, and I'm going to read you these questions in just a moment. Muy bien. Ambas vienen de Paolo Malaver. La primera es, teniendo en cuenta el estado de desarrollo de la minería en Latinoamérica, ¿cuáles son las principales oportunidades que tenemos en los planes de cierre para aprovechar la experiencia de otros países? ¿Generan algún tipo de industria sostenible luego de ello con las comunidades? ¿Generarán algún tipo de industria sostenible luego de ello con las comunidades, tal vez? Now, both questions come from Paolo Malaber. First one is taking into account the state of the mine and development in Latin America, which are the main opportunities that we have in closure plants to take advantage of experience of other countries. And maybe we could generate some kind of sustainable industry afterwards with the communities, maybe something like that. Thank you. Yes, that's a very good question. I think in general, the a closure is a very location specific challenge. There are many examples from all over the world, but one has to tailor the solution to the local situation, to the nature of what of the mine, of the location, of the how easy it is to get to, what other industries are nearby. So I think it's very difficult to give I would say it's impossible to give a blanket answer. One has to really weigh up the opportunities at that location. I'll say more, but sorry, can you translate and then I'll say a bit more after that. Thanks. Es una buena pregunta. En general, lo que es el cierre de una locación de mina es algo que es muy específico con respecto a la ubicación. Es un reto muy específico a la ubicación. Hay muchos ejemplos alrededor del mundo. Sin embargo, es importante poder personalizar, poder adaptar las soluciones a las situaciones locales que se tienen, que pueden ser dadas en base a lo que es la naturaleza de la mina, la ubicación, qué tan sencillo puede ser obtener o colocar algún otro tipo de industria que se tenga cercana. Es casi imposible, ¿no?, dar una solución general a todo esto. Sin embargo, es importante tratar de estar a la altura, de buscar una solución particular para cada ubicación. So there was a book written a few years ago called, I think it's something like 101 Uses for a Closed Mine. And I would encourage you to get hold of the book if you can. It was published by,
I can get the details and send them through to Giovanni. But the number of or the different approaches that have been taken around the world have been incredibly creative. So it may be deflecting the answer and not giving a straight answer, but there are many different um, uh, uh, approaches that have been taken around the world, and so there are many different things that can be done. I think the one has to be realistic, and one has to work very closely with communities, the local communities, and as I said, take the local situation into account. Hay un libro que 101 usos para una mina cerrada. No tengo los datos, se los voy a hacer llegar a través de Giovanni en este momento, pero si pueden obtener una copia de este libro, las soluciones, los usos que se han estado dando, los enfoques que se han estado dando a nivel mundial son sumamente creativos. Ahora, puede parecer de que estoy como que evitando dar una respuesta directa, pero básicamente hay muchos enfoques distintos alrededor del mundo que se pueden tomar, pero básicamente hay que ser realista, hay que trabajar esto de manera cercana, conjunta con las comunidades y con la realidad local para poder darle la solución más adecuada. Okay, actually, I've just put it in the chat. It's 101 things to do with a hole in the ground. It's a very good book. Lots of photographs. I encourage you to, if you're interested, to get hold of it. No, lo acabo de encontrar, lo he puesto en el chat en el chat de esta reunión. Es 101 cosas que hacer con un hoyo en el suelo. Tiene muchas imágenes, muchos enfoques muy creativos. Si pueden obtener una copia de este libro, los puede ayudar bastante. Muy bien, muchas gracias Andrew, muchas gracias Elías. Tenemos una última pregunta, como les comentaba, una segunda pregunta que dice, ¿cómo humanizar las relaciones humanas en la minería en un mundo cada vez más digital? Okay, yeah, thank you. We have we have our last question. It says how to humanize the human relationships in mining in a world that is overly more and more digital. It's a good question. As you can, if you remember from Giovanni's introduction of me, you'll know that I'm not I'm getting on in years, so I'm probably not the best person to ask. But yeah, I think that that Goldfields has been working very hard in recent years, and Cerro Corona Mine is a very good example in this regard in communicating on social media. So I think social media is a very powerful means of communicating with people, communicating not just the official media releases, but to communicate human stories and case studies with videos and sound to communicate what we're doing and the human side of things. But it's still a digital tool. Bueno, sí, Translate that, and then I'll say some more. es una muy buena pregunta. En este caso, bueno, si recuerdan de la introducción que hizo Giovanni con respecto a mí, tal vez no soy la mejor persona para poder responder esto, pero Goldflix en recientes años lo que ha venido trabajando es las comunicaciones a través de las redes sociales. Las redes sociales son un medio bastante poderoso de comunicación con las personas, no solamente para lo que son las comunicaciones oficiales, sino también para poder dar historias más humanas, escasos estudios o videos
lo que se hace, mostrar el lado humano de la operación, ¿no? Y todo esto lo convierte en una herramienta digital muy poderosa. But I nonetheless think, and maybe this is showing my age, that nothing replaces human contact. So I think that while we have to use, and while social media are very powerful, and we use them, they don't replace, they add to what we do in terms of making human contact, and the work that our community relations teams do is critically important in engaging with people, and it's very important that's not just delegated to the community relations team, that the leaders of our minds do the same, and I know that that's true at Goldfields in Peru, that there's strong relationships, good relationships between the mine leadership and communities. Ahora, probablemente sea un poco no realista y se note quizás también por mi edad, pero yo siento de que esto complementa, pero no reemplaza lo que es el contacto humano, ¿no? El contacto que hacen nuestros equipos de relaciones comunitarias, ¿no? El contacto humano con la gente. No es algo que deba delegarse solamente al equipo de relaciones comunitarias, sino que, y es algo que lo hace tanto Goldfields como Perú, que es que también los líderes de estas minas también puedan recibir estas capacitaciones y puedan estar involucrados. Y es algo que nosotros vemos de que nuestros líderes en minas tienen una muy buena relación comunitaria, no solamente a través de estos equipos. Okay, I see there's a question about Las Bambas in English and Spanish, so I can speak to that if you want me to. Sure. Thank you. Well, first of all, I know that there's many people here who I've never been to Las Bambas, and there's many people here who are very familiar with the operations. So I cannot speak on behalf of Las Bambas or MMG, the mining company that owns it, but I can speak in general. Ok, bueno, sí, veo que bueno, hay mucha gente acá que está relacionada y conoce sobre lo que es las bambas. Yo no he estado personalmente en las bambas, no estoy familiarizado, no puedo hablar en representación de las personas de las bambas o de MNG, la compañía que es la propietaria, pero puedo hablar en general. So, I mean, I think the first thing I'd say is, which doesn't help Las Bambas, is that you have to get it right from the beginning, because once relationships with the community deteriorate, it's very, very difficult to rescue them or to turn them around. So it's no criticism of Las Bambas, because as I say, I'm not familiar with the situation, but one has to do the right thing from the beginning, and I think Cerro Corona is a very good example in this regard. It's been recognized internationally for its community relationships, and I think that what Cerro Corona did right was to start out well right from the very outset, even before the mine was built, to engage with communities, and to take people seriously. If once relationships have broken, trying to fix them is very difficult. Bueno, una de las cosas que yo siento de que se ha hecho mal en las bambas, y no quiero criticar, como digo, no estoy yo familiarizado, es que las relaciones no se dieron bien desde el inicio. Una vez que las relaciones con la comunidad se han deteriorado, es muy complicado mejorarlas, es muy complicado darle vuelta a esta situación.
Esto, por ejemplo, algo que se ha hecho muy bien, como un buen ejemplo en Cerro Corona. Ellos han sido reconocidos internacionalmente justamente por sus relaciones con la comunidad y es algo que se hizo desde el inicio. Incluso antes de que la mina estuviese construida, ellos estuvieron involucrados, estuvieron trabajando con la comunidad, tomando a la gente en serio. ¿No? Cuando la relación con la comunidad ya se ha deteriorado, ya está rota, es muy difícil, es muy complicado poder regresar de esto. So I think that the mining industry has a legacy of going into remote areas and presuming that we understand the locals, that we understand what they need, um, and but often we don't. So we need to engage with people as equals, realizing that as people often with a good education, with lots of resources, um, often we're foreigners going into an area. We need to go in with humility, engaging with people as fellow human beings, not as people who should be grateful for the fact that we are bringing a mine and employment and economic opportunity. Un legado que tiene la minería es de ir a sitios remotos, a áreas remotas y presumir de que entendemos a los locales, a las personas de estas áreas, ¿no? Que entendemos lo que ellos necesitan cuando en realidad muchas veces no lo hacemos. Es importante que los tratemos como iguales, ¿no? Darnos cuenta de que se puede dar una buena educación, se puede dar muchos recursos. Muchas veces somos personas extranjeras que llegamos a estas áreas, debemos llegar con humildad, ¿no? Tratarlos como seres humanos, como hermanos humanos, ¿no? Y entender de que no es gente que necesariamente debe estar agradecida de que nosotros estamos llegando con una mina, con mejoras de empleos, con una mejora económica o con mejores expectativas para ellos. Thank you. I Gracias. think I've said enough. Thank you Creo very que much, es Andrew. suficiente. Thank you. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias, Elías. Thank you. Gracias a Andrew por tu gran presentación de hoy. Enfoca mucho lo que nosotros realizamos como compañía y bueno, gracias por también contestar algunas de las consultas que hemos tenido. Thank you, Andrew, for that presentation. It really focuses on what we try to do as a company, and thank you for answering these questions. Thank you. Thank you very much, and I wish you all the best for the rest of the conference today, and congratulations on a very interesting program. I wish that I could have been present to be with you, and I look forward to the end of the pandemic and being able to be with you in person. But thank you very much for this opportunity. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a todos por permitirme ser parte del programa. Veo que es un programa bastante interesante. Los felicito por esto. Me gustaría poder haber estado con ustedes. Espero poder estar con ustedes pronto, hacia el final de la pandemia, y les agradezco nuevamente por esta oportunidad.